tema del día de hoy es el yo fariseo. Esta es la conferencia número 35, ¿sí? Eh, y dice el punto uno: si queremos disolver el yo, tenemos que destapar el sepulcro subconsciente y exhumar todos los huesos y la podredumbre del pasado. Muy bonito es el sepulcro por fuera, pero por dentro es inmundo y abominable. Necesitamos volvernos sepultureros. Entonces hemos escuchado aquella frase de Jesús que dice, habla de los sepulcros blanqueados. Se refiere precisamente a a esa apariencia externa bonita, amable, etcétera, que uno puede estar muy arreglado por fuera, pero sin embargo por dentro, pues como dice aquí, quizás un poquito fuerte las palabras, que dentro es un mundo abominable, algo inmundo, ajá, y que necesitamos volvernos sepultureros, es decir, lo que hemos ido comentando en las prácticas, que debe de nacer en nosotros ese, debemos llevar ese luto en el corazón, esa muerte en el corazón, el morir, que nazca en nosotros el anhelo de morir de momento en momento, ¿sí? Como lo hemos estado pues tratando de hacer en las prácticas, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que una de las características del yo fariseo es que presume de, de no ser como los demás. En este caso, si ve una persona mentirosa, el fariseo dice, lo bueno es que yo no soy mentiroso, ¿no? Como ya hemos comentado en otros momentos, en otros temas sobre esto del fariseo, cuando se compara con el publicano y que dice, agradece no ser como él. Entonces, el ser humano, así es, así somos. Cuando murmuramos, cuando criticamos, en ese momento nos sentimos superior a la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros no cometemos o en ese momento no cometimos el error. Entonces, el yo fariseo nos hace sentir superiores, diferentes, como, como que los demás no valen la pena, ¿verdad? Pero uno sí tiene mucho valor. Y luego nos dice el punto 2: la resistencia es la fuerza psíquica del ego, y es el tema que vamos a leer, el capítulo que vamos a leer más adelante. Dice, opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros defectos psicológicos. Con la resistencia el ego tiende a salirse por la tangente y postula disculpas para callar o tapar el error. Quiere decir con esto entonces que la resistencia tiene que ver con la justificación. Por eso dice, postula disculpas para callar o tapar el error. Se justifica, miente, se miente a sí mismo y trata de engañar a los demás. Entonces la resistencia la vamos a comentar un poquito más adelante. Dice, pero en realidad de verdad tengo que decir que existen mecanismos para vencer la resistencia, y estos son conocerla, reconocerla, perdón, definirla, reconocerla y aceptarla, obviamente, definirla, comprenderla, trabajarla, vencer y desintegrarla. O dicho de otra manera, observarla, aceptarla, comprenderla y eliminarla. Los sofismas de distracción o los sofismas del yo son falsos razonamientos que inducen al error, que tiene relación del tema que vimos anteriormente, que fue la falacia del ego, y que son gestados por el ego en los 49 niveles del subconsciente, estos sofismas o estas falacias o falsos razonamientos. Empezar a darse cuenta de la propia nadidad y miseria en que nos encontramos es absolutamente imposible en tanto exista en nosotros el concepto ese del más, del mío o de mí, que es lo que estamos comentando, que es una de las características del yo fariseo, que siempre se siente más que los demás, más que sus semejantes, porque dice cosas que, como cuando criticamos, cuando juzgamos o cuando murmuramos, hacemos alusión a que aquella persona
a lo mejor es tonta, que no es muy inteligente porque tomó una mala decisión. Y obviamente con esas palabras o con esa intención de nuestras palabras, estamos haciendo alusión al mismo tiempo de que nosotros somos mejores. Ujú. Entonces, cuando hablamos de mí o de mí, se refiere también a mis logros, que es parte de nuestra canción psicológica. Siempre nosotros andamos haciendo presunción y gritando a los cuatro vientos nuestros triunfos. Si nos hemos observado en el trabajo, que si porque nos dieron el premio al empleado del mes, que si porque nos felicitó el patrón, que si nos ascendieron y etcétera, ¿verdad? Mis logros, mis triunfos. El yo fariseo también tiene que ver con la autosuficiencia, porque cree que todo lo hace él con su esfuerzo y no toma en cuenta que el ser pone los medios, pone las formas, las personas, para esa que persona se desenvuelva, prospere en este mundo físico también. O sea que la divinidad interior no solamente nos ayuda en la parte espiritual, obviamente, que también nos asiste en la parte física, pero de esto nosotros no nos damos cuenta. Ajá, entonces, este yo fariseo, pues tenemos también que observarlo. Y dice, lo más curioso es que todos, ya sean ricos o mendicantes, necesitamos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad. Y bueno, ahí vemos la imagen, ¿verdad? Me voy a cambiar. Ajá, aquí está. Aquí vemos al fariseo aparentemente hablando con Dios, pero soberbio, orgulloso, y el publicano pues avergonzado, ¿verdad? Como hemos comentado, no sintiéndose digno de mirar hacia Dios o hacia arriba, hacia el cielo. Ujú. Entonces aquí, como dice, todos necesitamos de todos, sea cual sea nuestra posición social, económica, esto es una realidad. Eh, por ejemplo, el empresario o el ejecutivo de un banco, vamos a poner ese ejemplo, o de cualquier oficina de cualquier empresa. Llega a su oficina en una oficina limpia, si tiene alfombra bien aspirada, cepillada, etcétera, ¿verdad? Huele bien y el baño de su oficina también, pues impecable. Y él espera llegar a su oficina y encontrarlo así. ¿Por qué? Porque va a recibir personas, clientes, etcétera. Y, y para que vaya que esté, vamos a decir, que haya armonía entre su puesto, entre lo que es su estudio, su cargo, y su oficina, que vaya todo, que haya armonía en todo, ¿verdad? No va a ser que sea el ejecutivo de más alto nivel y que esté en un cuartucho que parezca bodega, ¿verdad? No va a ir, no va de la mano. Entonces, para que eso suceda, tiene que estar en la persona, en este caso, que hace el aseo. Ujú. Y si la persona del aseo no hace bien su trabajo, él no va a encontrar esa oficina que espera encontrar. Y que los clientes que llegan a esa oficina también esperan encontrar limpia, que está la persona que les sirve el café o les trae el agua o el refresco. Entonces, para que en esa oficina pueda haber buenos resultados o en general en la empresa, que los clientes se sientan a gusto, parte de ello es la limpieza y de eso se encargan las personas pues que tienen un nivel jerárquico, digamos, más bajo o que casi podemos decir que es el último, ¿sí? Porque las personas que hacen el aseo, por lo general, ellos no tienen subordinados, ¿sí? Ellos son subordinados casi de todos los demás. Casi cualquier persona de aquella empresa o edificio le puede dar órdenes y ellos no le pueden dar órdenes a nadie, pero son necesarios, ¿sí? Y al revés, si aquella persona no tuviera esa empresa, no pudiera darle empleo a aquella persona, ¿verdad? Entonces,
eso muchas veces se nos olvida y cuando tantito a alguien le dan un puesto por ahí, un puestecillo, incluso casi insignificante, pero que le dan cierta autoridad, ¿cómo se porta la persona? Por eso la frase, ¿verdad? No le des alas al alacrán. Y es que en realidad, sin ofender, es que todos somos alacranes, solamente que muchas veces no nos han dado el poder y por eso presumimos de humildes. Pero una vez que a alguien le dan poder, pues es realmente cuando se conoce a la persona. Si realmente continúa con sus mismos ideales de antes que tuviera esa autoridad, o ahora cambió, ahora es arrogante, ahora ya no voltea a ver a sus amigos, los compañeros con los que creció en la primaria, etcétera, ¿verdad? Cosas de esas que pasan en la vida común. Pero repito, de esto a veces no nos damos cuenta. Entonces, el yo fariseo pues es muy peligroso porque tiene que ver con la hipocresía. El yo fariseo también se muestra, es cínico. El yo fariseo precisamente también anda hablando mal de los demás. Por eso es que él se siente mejor como el de la imagen, ¿verdad? Por eso él presume y por eso dice ahí en el punto 6 al final están inflados de orgullo y vanidad. Ujú. Entonces, vamos a comentar ahora, vamos a pasar a leer el capítulo mm, que nos habla de la resistencia. Y dice, la resistencia es la fuerza opositora. La resistencia es el arma secreta, fíjense, el arma secreta del ego. La resistencia es la fuerza psíquica del ego opuesta a la toma de conciencia de todos nuestros defectos psicológicos, que es lo que habíamos comentado y leído anteriormente, y que con la resistencia el ego tiende a salirse por la tangente y postula disculpas para callar o tapar el error. Bueno, entonces muchas veces cuando hablamos o preguntamos a algún estudiante, si se ha podido observar, dicen, no, no puedo. ¿Y por qué? Es que se me olvida. Es que estuve muy ocupado. Es que me estresé. Es que hoy anduve preocupado, tuve un problema. Y bueno, la respuesta real, el por qué no se pudo observar es la resistencia del ego. Obviamente el ego no quiere ser observado, no quiere que lo veamos, no quiere que sepamos de su existencia, porque cuando él se siente observado, y que empieza a ver que estamos pendientes, alertas de cada momento en que él quiere salir, pues él sabe, intuye que está en el camino de morir, ponemos en riesgo cada vez que lo observamos su propia existencia del yo. Y pues el yo no, por eso no quiere que nos autoobservemos y genera resistencia y nos duerme la conciencia. Y la fuerza del yo también es tan fuerte, digamos, es tan poderosa y nos tiene tan hipnotizados que el yo, como ya nos conoce, él sí nos conoce bien, como hemos dicho, dice, a ver, a César, ¿qué lo distrae? ¿Con qué lo podemos distraer para que no se esté autoobservando? Y voy a poner un ejemplo. No, pues a César, ponlo mándale, por ejemplo, ¿no? En el Face aparece que ahorita, por así decirlo, no veo fútbol, pero vamos a suponer que me aparece, abro el Face y me aparece que en 15 minutos empieza un partido de fútbol de mi equipo favorito. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que el yo va a hacer lo posible porque nosotros sí veamos ese partido. ¿Para qué? Para distraernos, porque sabe que esa es una de las formas en que nos duerme la conciencia.
distrayéndonos en este caso con el partido de fútbol. A otra persona le dirá, vete a comprar la revista aquella de moda y tienes que verla porque tienes que estar a la moda. Y entonces la persona con la conciencia dormida, eh, por la misma resistencia del yo, va a generar o va a hacer que aquella persona vaya por esa revista y esté ahí horas, 2, 3 horas, y se va a observar esas 2, 3 horas mientras ve la revista de moda que tanto le gusta, pues no. Entonces el yo nos hace, nos confunde, nos hipnotiza, nos distrae para que no nos observemos y así él siga teniendo el control de nosotros y siga teniendo embotellada a la esencia y a la conciencia. Entonces, ¿por qué no nos autoobservamos? Por la resistencia. ¿Por qué el estudiante de Gnosis, sabiendo todo lo que sabe, sabiendo que tiene que hacer un trabajo interior en un inicio, simplemente se sabe por pura información? Poco a poco se empieza a comprender o a entender un poco más por qué se debe de hacer un trabajo psicológico, un trabajo de muerte, un trabajo de nacimiento y un trabajo de sacrificio por la humanidad. Y cuando lo entendemos y un poco lo comprendemos, tampoco lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia. Y dice ahí que es el arma secreta del yo. ¿Cómo genera de resistencia? Pues de miles de formas. Depende de cada quien. Depende cuál sea el rasgo psicológico de cada quien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene muy marcado el yo de la autocompasión y de la víctima, de sentirse víctima, pues ¿cómo los va a distraer? ¿Cómo va a dormir a esa persona? ¿Cómo va a provocar resistencia? Pues constantemente le va a decir, acuérdate de Acapulco, ¿verdad? La va a tener todo el tiempo en el pasado. ¿Para qué? Para seguir alimentando, sí, su autocompasión, sí, su yo víctima, pero lo hace precisamente por la misma resistencia del yo para no ser observado. Ujú. Entonces, obviamente el yo tiene miedo, él no quiere morir. Por eso nosotros debemos de sembrar el luto en el corazón. A eso se pretende llegar en algún momento, no es que sea una obligación, pero esa es la intención. Entonces, por la resistencia, los sueños se tornan difíciles de interpretar y el conocimiento que se quiera tener sobre sí mismo se torna nublado, como lo que hemos comentado ahorita, de la experiencia astral que tiene relación con la muerte del yo. Y vean que este párrafo nos habla de eso, que el yo se mete hasta en los mismos sueños y entonces nos confunde, como dice ahí, no lo sabemos interpretar y entonces tuve este sueño, pero pues es tan confuso y hace que se nos olvide la misma experiencia, si es que fue una experiencia astral. Entonces vean que el yo hasta en los mismos sueños se mete. Es decir, que cuando nosotros estamos acostados en la cama, el yo sale del cuerpo, sale del subconsciente, sale de nuestra mente porque como ya no tiene control sobre nosotros cuando estamos dormidos, ¿para qué quiere estar ahí si estamos dormidos? No nos puede hacer gritar, que nos enojemos, etcétera, ¿verdad? Estamos dormidos. Entonces, pero sí que el ego, digamos, puede entrar y salir de la mente mientras nosotros dormimos cuantas veces él quiera, ¿verdad? Entonces, sí se mete hasta en nuestros sueños. Dice, la resistencia actúa sobre un mecanismo de defensa que trata de omitir errores psicológicos desagradables para que no se tenga conciencia de ellos y se continúe en la esclavitud psicológica. Y esto lo hemos escuchado más de una vez. Por ejemplo, este, cuando alguien dice, ay, es que veo que ahora te enojas mucho. ¿Y qué? ¿Pero quién no se enoja? ¿No? Así contestamos, ¿pero quién no se enoja? Y yo no me enojo, yo no me quiero enojar, pero es que las personas me hacen enojar, dice uno. Es que mis hijos me hacen enojar, mi pareja me hace enojar, me pudre el hígado, decimos, me tiene hasta la coronilla. Ajá. Entonces, uno con esa dormidez, con ese hipnotismo del yo, uno no ve
y no quiere aceptar sus errores, ¿sí? Y es para que, y aunque los aceptemos, aún así tendríamos que entrar en una reflexión, en una meditación, en una confrontación lógica del ser, que es difícil que alguien llegue a eso si no tiene estos conocimientos. Si acaso dirá, sí, fíjate que me estoy enojando mucho y no sé por qué, y no sé cómo, cómo detenerlo, cómo controlar esta ira, ¿no? Obviamente. Dice, pero en realidad de verdad tengo que decir que existen mecanismos para vencer la resistencia y ya los mencionamos, que son reconocerla, definirla, comprenderla y trabajar sobre ella, vencerla y desintegrarla por medio de la superdinámica sexual, que ahora ya sabemos que el Hamsa, ¿sí? Aquí hay algo que vamos a empezar a hacer en las prácticas. Cuando decimos el CRIM, vamos a hacer como, vamos a inhalar y a imaginarnos que sube la energía como en el Hamsag. Haz de cuenta que hacemos el Ham, sube la energía y al momento de exhalar, en vez de decir Sag, con esa energía sublimada haremos el Krim. ¿Y por qué? Porque aquí nos indica eso. Y que hemos dicho que con la energía sexual es que la Divina Madre tiene, esa energía le da la facultad o el poder de eliminar el defecto. Entonces, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con la murmuración. Estamos trabajando reconociéndola, definiéndola, tratando de comprender y trabajar sobre ella, vencerla en el día a día, es decir, observarnos en el día a día cuántas veces sale la murmuración y cuántas veces, digamos, la podemos controlar o tomamos conciencia y decidimos renunciar a la murmuración. Pero también estamos, vamos a decir, trabajando la resistencia por parte de la pereza. Es decir, cada defecto tiene genera su propia resistencia, eso es lógico. Y la pereza es una de ellas. Y la estamos venciendo al levantarnos temprano, al sacrificar también otro poquito de sueño quizás en la noche. Entonces, vean cómo estamos venciendo la resistencia del yo, en este caso en la pereza, ¿sí? Y eso es, pues eso es maravilloso, ¿verdad? Se siente muy bien. Y dice aquí, más el ego luchará durante el análisis de la resistencia para que no sean descubiertas sus mentiras, que pone en peligro el dominio que él tiene sobre nuestra mente, que es lo que estábamos comentando hace un momento. En el momento de la lucha del ego, hay que apelar a un poder superior a la mente, el cual es el fuego de la serpiente Kundalini de los Indostanes. Y nos menciona aquí una práctica, dice. Con la práctica, experimentación o vivencia de cualquiera de las obras que he entregado a la humanidad, o sea, los libros, el practicante lograría, es obvio, la emancipación psicológica. Es decir, que nuestra psicología se iba a equilibrar, se iba a normalizar, porque ahorita nuestra psicología está desequilibrada, no es normal. Existen gentes que hablan maravillas sobre la reencarnación, la Atlántida, la alquimia, el ego, el desdoblamiento astral y el mundo exterior son expertos en estas materias, pero esto solamente es estar intelectualmente informado. En el fondo, estas personas no saben nada y a la hora de la muerte, estos expositores quedan nada más que con conocimientos almacenados en la memoria que en el más allá no les sirven para nada, porque siguen con la conciencia dormida. Si uno está únicamente embotellado en teorías, si no se ha realizado nada práctico, si no se ha hecho conciencia de lo que he enseñado en los libros, si dejamos el conocimiento en la memoria, se puede decir que hemos perdido el tiempo miserablemente. Y he aquí el por qué es urgente no solamente estudiar la gnosis, las conferencias, que de verdad es una maravilla toda este conocimiento y esta información, pero sí que tiene que ir de la mano con la práctica, como afortunadamente hasta el día de hoy lo hemos estado haciendo. Ujú. Entonces ahí es donde viene la verdadera comprensión, el verdadero conocimiento.
Ahí surge el anhelo de morir, el anhelo espiritual. Ahí se combate la resistencia, se fortalece la voluntad Cristo y el yo empieza a tener menos dominio sobre nuestra máquina humana. Dice, la memoria es el principio formativo del centro intelectual. Cuando una persona aspira a algo más, cuando alguien mira a través de las limitaciones del subconsciente y ve aquello que tiene depositado en la memoria y analiza o medita sobre el último acontecimiento o enseñanzas de un libro esotérico, entonces esos valores pasan a la fase emocional del mismo centro intelectual. Es decir, que el centro intelectual tiene una parte emocional. Ujú. Cuando se quiere conocer la honda significación de dichos conocimientos y la persona se entrega de lleno a la meditación, obviamente tales conocimientos pasan al centro emocional propiamente dicho y se llegan a sentir en el fondo del alma. Ujú. Y entonces la misma gnosis se vuelve una necesidad. ¿Sí? Entonces la gnosis se convierte en el pan nuestro de cada día. Y uno tiene sed de conocimiento, tiene hambre de la experiencia gnóstica directa. Ujú. Y obviamente el ser se encarga de saciar esa sed y esa hambre. Cuando se han vivenciado limpiamente los conocimientos, los valores cognoscibles de la esencia, entonces por último quedan depositados en la conciencia y ya no se pierden jamás. La esencia viene a quedar enriquecida con los mismos. Ahora comprenderemos cuál es la forma de volver consciente los conocimientos gnósticos que he entregado en los libros que he escrito anteriormente y este también. La meditación resulta formidable para volvernos conscientes de los conocimientos gnósticos, mas no cometamos el error de dejar los conocimientos exclusivamente en teorías o en la memoria, porque si así procedemos jamás lograremos el dominio de la mente. Y entonces, bueno, en alguna otra lectura el maestro nos dice que cuando simplemente repetimos, pues somos como loros, ¿verdad? Repitiendo lo que leímos o lo que escuchamos, pero que realmente conocimiento como tal no hay porque no hay comprensión, porque no hay experiencia. Ujú. Y cuando hay comprensión, surge una nueva forma de pensar, etcétera, ¿verdad? Y bueno, en otro momento leeremos que es importante lo del requisito y también el derrotismo, porque como estudiantes de Gnosis llega un momento que nos invade el derrotismo, que es parte también de la resistencia, y lo veremos más adelante. Bueno, pues todavía nos quedan unos minutos. Me gustaría escucharlo si tienen algún comentario o pregunta. ¿Algún comentario de lo que leímos? Buenas noches, César. Hola, Armando, buenas noches. Bueno, yo creo que, pues, efectivamente, eh, lo que comentas, pues, es bien cierto. Mm, yo creo que, como dices, sin ofender a nadie, pues todos lo hacemos de manera inconsciente, Ujú, ¿sí? A mí ya me ha pasado que, este, después de que lo hago, ya me doy cuenta que estoy mal. O sea, a veces, pues trato de, o sea, sé que ese tipo de, bueno, comentarios o como hablabas de la murmuración, ¿no? Hacia otras personas, este, pues a veces sí lo haces de manera inconsciente, ¿no? Y digo, trabajar
todo esto, pues ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Es trabajar, trabajar psicológicamente, porque, bueno, a estas alturas, pues ya tenemos el conocimiento de cuáles son los yoes, los defectos, y pues como que ya identifico, bueno, en mi caso ya identifico pues de manera más rápida, ¿no? Qué es lo qué es lo que está gobernando en ese momento y, y en el cual debo trabajar, pero pues sí, efectivamente de un yo sale otro yo y luego sale otro yo y como dices, siempre trata de confundirte y de distraerte y de que al final dices, bueno, pues ya lo hice, ya ni modo, pero pues no, realmente no es así, ¿no? Entonces, pues sí, es efectivamente, como bien dices, pues hay que trabajar muy fuerte en la cuestión psicológica. Ese es mi comentario. Sí, gracias. Y bueno, no, tampoco, bueno, no hay que sentirse tan mal, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, por lo menos te das cuenta. Y bueno, sí, ya la regamos y nos dimos cuenta, pero ¿cuántas personas se dan cuenta de su error? Y algunos nos damos cuenta, pero ¿cuántos aceptamos que estamos en un error? ¿No? ¿Y cuántos decimos, sí tengo que trabajar esto porque estoy mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de todo, de eso que tú comentas, pues no todo está mal. Tú lo observas, te das cuenta, sí, ya la regaste, pero pues es que esto así es, hasta que poco a poco vamos quitando, ¿no? Como que vamos lijando ahí al yo y poco a poco empieza a perder el control sobre nosotros. Y con la práctica lo que hacemos es irle restando poder, al yo. Entonces, pues te felicito porque te das cuenta y lo aceptas, que eso es muy importante también. Si no, pues no tendría sentido. Nos dice Sí, José. Ajá, sí, adelante. sí, y de hecho, pues eh, a veces me siento mal conmigo mismo porque digo, ya tengo como que más, un poquito de conciencia de que lo hice mal, ¿no? Y sí, efectivamente, pues voy trabajando en ese sentido porque, pues, vuelve a regresar, ¿no? Ya, tal vez ya no con la misma fuerza, como dices, ¿no? Pero va a medida que vas, trabajando en eso, va, disminuyendo o lo vas debilitando, ¿no? Ese yo. Pero sí, como que se debilita y luego vuelve a agarrar fuerza. O sea, a veces se resiste, ¿no? Pero todo es cuestión de trabajarlo día a día. Sí, así es. Y lo que dice José, dice, hola a todos, el ego también se puede meter a los sueños y confundirnos, claro. Y nos los aclara el maestro Samael. Cuando soñamos, cuando es una experiencia astral, se nos nos pueden presentar o mostrar algo que pertenezca al presente, o al pasado, o al futuro. Entonces, si uno ve algo, o a una persona que uno conoce, y vamos a suponer que soñamos con que a un familiar de nosotros, su pareja le esté haciendo infiel, y no nada más con una persona, con muchas. Nosotros vemos que es aquella persona que está casada con mi pariente, con mi familia. Y fue muy claro, ¿no? La imagen, el sueño. Pero nosotros en ese momento no sabemos si ese mensaje o eso que vimos pertenece al presente o pertenece al pasado o es algo que va a suceder en un futuro. Entonces, si yo me levanto y voy con esa familia y le digo, es que fulanito te está engañando porque yo vi así y así, ¿no? Y eso es una mujer rubia que te lo está sonsacando, pues entonces puedo dañar a esa pareja, porque puede ser que eso que me presentaron en el sueño no sea del presente, a lo mejor sea algo del pasado, o a lo mejor sea una representación de algo propio, de algo mío,
pero me están mostrando ese mensaje con esas personas, ¿no? Entonces, para poder entender y comprender e interpretar correctamente el sueño debe de haber intuición. Es decir, que debe de haber cierta conciencia. No podemos tomar los sueños tan literales y porque vemos personas, y les voy a contar algo que me pasó hace un par de meses. Soñé con una persona que obviamente conozco y me decían, esa persona mató a alguien y lo enterró aquí y me señalaban el lugar donde lo había enterrado, que era precisamente donde yo estaba viviendo. Y conozco a la persona que me decían en el sueño que lo hizo. Ujú. Pero pues yo no me levanté a hablarle a la policía y decirle que esa persona había matado a alguien y que había alguien enterrado ahí. No, claro que no. Pues porque uno no tiene la conciencia para saber o para interpretar a veces ese sueño o ese mensaje. Ujú. Entonces, como leía ahora que estamos leyendo, que ayer por cierto se me pasó de la experiencia astral y la muerte del yo, eh, o no sé si lo comenté o no, ahorita creo que sí, no sé, que dice que pues por eso debemos de ser unas tumbas con esto de los sueños o con esto de las experiencias astrales, porque a veces vamos a ver cosas que no vamos a saber interpretar o si pertenecen al pasado, presente y futuro y podemos meter la pata. Por eso es mejor a veces de ciertas cosas guardar silencio. Y pues hijos, entonces eso quiere decir que sí, el yo nos puede confundir. Ujú. Claro que sí, nos puede confundir porque se mete hasta en la sopa el yo. Ujú. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, José, gracias. Hoy sí, espero que no se me olvide leerles el otro capítulo de la experiencia astral. Dice doña Oli, muchas gracias. Casi no escuché nada. Ah, sí, es que hay mucha lluvia ya. Hoy hablé con Diógenes, doña Oli, y me dijo que han estado, incluso se inundó ahí en la casa y en la asociación, que se les metió agua y que han estado teniendo problemas con la red. Sí, gracias por acompañarnos, doña Oli. Que ojalá y ustedes estén bien, que no hayan tenido ahí cosas desagradables con la lluvia. Este, si ustedes gustan, podemos comentar algo, porque me gustaría también que tomáramos unos minutos para comentar algo sobre la murmuración. ¿Qué han ustedes reflexionado? ¿Qué han comprendido? Si alguien quiere comentar algo, le agradecería porque también es muy importante que en la mañana no lo podemos hacer, pero pues ahorita sí. ¿Qué se ha comprendido sobre la murmuración? ¿Sí hace daño o qué les dice su corazón? ¿Cómo se han sentido con esto de la murmuración? Buenas noches, otra vez. Este, pues yo creo que sí, bueno, al menos voy a hablar otra vez de manera particular.